a ir al libro de Hechos. Esta mañana quiero hablarte de la obediencia del cristiano. La obediencia del cristiano es el título para el sermón de esta mañana o el tema. Hechos capítulo 9 es nuestro texto. Vamos a leer varios versículos allí, así que les voy a pedir que sean pacientes. El texto que vamos a leer trata el tema de la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veían a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ahí, hermanos, leemos. Bien, de las oportunidades anteriores en que el libro de los Hechos menciona a este personaje, a Saulo, encontramos la primera oportunidad en el capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban es apedreado, y dice que pusieron las ropas de Esteban junto a un joven llamado Saulo, y esa es la primera vez que aparece Saulo en las Escrituras, Hechos capítulo 7. Luego encontramos en Hechos capítulo 8, en el verso 3, donde dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es Hechos capítulo 8, verso 3. Ahora Saulo continúa haciendo ese trabajo. Estamos en Hechos capítulo 9 y él expandió su trabajo, digamos, a la ciudad de Damasco, aproximadamente unos 200 kilómetros al noreste de Jerusalén. Un viaje aproximadamente de 6 días, y allí estaba Saulo de alguna manera llevando adelante lo que él creía que era su deber hacer. El texto que acabamos de leer dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esto nos da la idea de un hombre que está de alguna manera enojado, nos da la idea de un hombre que es violento y que está absolutamente convencido de que lo que él está haciendo es correcto, y él está absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo de alguna manera era un hombre que odiaba a los discípulos del Señor. Y es lógico entender que Saulo no estaba buscando a Dios cuando Dios le encontró a él. Vemos que Saulo hacía su trabajo de perseguir a la iglesia con la aprobación
directa de las autoridades religiosas más altas, ¿sí? El sumo sacerdote. En este caso está hablando del sumo sacerdote Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Dice el texto, como les acabo de decir, que él respiraba amenazas y muerte persiguiendo a la iglesia del Señor. Aún después de Saulo haberse convertido al Señor, él hablaba del tiempo en que él perseguía a la iglesia, y él de alguna manera relata o cuenta lo que él hacía. Dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, siendo mucho más celoso que cualquiera. Quiero que vayamos a Hechos 26 porque estamos ahí cerca. En este texto, Pablo está de alguna manera exponiendo su defensa ante el rey Agripa, y Pablo está exponiendo y contando su testimonio, cómo él recibió la revelación, la visión del Señor, y él está diciendo cómo él creía que lo que él estaba haciendo era su deber. Miren lo que dice Hechos 26, el verso 9, miren lo que dice Pablo dando testimonio ante el rey. Yo ciertamente, verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Pablo dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto es lo que él mismo daba testimonio de lo que él hacía antes de conocer al Señor. Dice el verso 12 del mismo texto que, ocupado Pablo en estas cosas, iba camino a Damasco con poderes para prender a los cristianos, cuando a mediodía se le apareció el Señor, una luz que le rodeó de resplandor, y dice Pablo que él cayó postrado en tierra. Inmediatamente que esto ocurre y que Pablo cae en tierra, él hizo dos preguntas al Señor, y quiero que veamos estas dos preguntas en esta mañana. Y para eso vamos a volver a nuestro texto allí en Hechos capítulo 9, donde vamos a ver las dos preguntas que Pablo hace al Señor. Dice Hechos 9, verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo, ahí caído en tierra, perplejo por lo que estaba ocurriendo, hizo una pregunta. ¿Quién eres, Señor? Fue la primera pregunta que Pablo hizo. Y es ahí donde Cristo se revela y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Cristo agrega, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón en este caso era como una vara con la punta afilada, quizás también podía llegar a tener una punta de metal, una vara con una punta donde el agricultor, aquel que trabajaba la tierra con unos bueyes, llevaba ese aguijón en la mano, y cuando uno de los bueyes quería desviarse del camino o se frenaba y no hacía su trabajo, entonces el agricultor con el aguijón le pinchaba, le hincaba para hacerle volver al camino, para que continúe con su trabajo. Esa era la idea del aguijón. El buey muchas veces, en lugar de responder en obediencia, lo que hacía era daba coces, pateaba con su pata trasera, trataba de patear el aguijón, y al patearlo lo que hacía era lastimarse cada vez más. Así que en lugar de obedecer, lo que hacía él se dañaba a sí mismo. El punto era que Dios estaba obrando de alguna manera en la vida de Saulo
para que él corrigiera su camino, para que de alguna manera confiara en Cristo como Salvador. Y Dios tenía grandes planes para Pablo. Pero Pablo, que había estado presente en la muerte de Esteban, que había arrestado a otros cristianos, Pablo, cuyo objetivo era erradicar la predicación del Evangelio por completo, en lugar de corregir su camino, él estaba dando coces contra el aguijón. Y esto lo hacía enojarse más, él se dañaba más a sí mismo. Él seguía respirando amenazas contra los cristianos. Quien fue el maestro de Pablo, Gamaliel, él dijo, hablando de los cristianos, él dio un consejo y él dijo que debían apartarse de los cristianos y dejar de luchar contra ellos. Él dijo estas palabras: porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Tal vez seáis hallado luchando contra Dios. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. En lugar de apartarse, en lugar de dejar a los cristianos, él se veía frustrado porque el cristianismo seguía creciendo, porque el evangelio seguía corriendo, y él más se enojaba, entonces más daba coces contra el aguijón, ¿sí? Y él no lograba detener al cristianismo, no lograba detener la predicación al evangelio, y más daño se causaba a sí mismo. Eso era lo único que él conseguía. Yo quiero, hermanos, en esta mañana enfocarme en la segunda pregunta que hace Pablo. Porque él pregunta: ¿quién eres, Señor? El Señor le responde, se presenta, y dice el verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entendemos que entre la primera pregunta que hace Pablo, de quién eres, Señor, y la segunda pregunta que hace Pablo, de qué quieres que yo haga, hay una transformación en la mente y en el corazón de Pablo. Desde el momento en que Cristo se presenta, ¿sí?, hay un cambio en la mente y corazón de Pablo. Pablo llega al punto de reconocer allí, en ese preciso momento, de que todo por lo cual él había luchado, todo aquello que él creía correcto, que él creía que era su deber hacer, todo eso era equivocado. Sus glorias del pasado, todo aquello de lo que él tenía para gloriarse, había sido en vano, había sido equivocado, todo había sido un error. Sus creencias, todo estaba mal. De alguna manera, todo aquello que era causa de orgullo para Pablo, todo había sido desparramado por tierra. Ahora Pablo está en una condición completamente diferente. Pablo de alguna manera está con las manos vacías delante del Señor. Él está reconociendo: todo en mi vida estaba mal, me equivoqué. Y de alguna manera la pregunta de Pablo es: Señor, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pablo está con las manos vacías delante del Señor. Y Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa palabra Señor allí también es una palabra tremenda, es fundamental. Es muy importante porque es la palabra que marca el antes y el después en la vida de Pablo. Porque esta palabra indica que hay un reconocimiento de quién es Cristo. Y en este caso es un reconocimiento necesario para la salvación. Reconocer que Cristo es el Señor, reconocerle a Él como Señor. Porque dice la Escritura claramente, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La necesidad de reconocer que Él es Señor, esa es la necesidad para la salvación. En otra parte de la Escritura dice que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Ahora Pablo estaba reconociendo a Cristo como Señor, sumamente necesario para la salvación. Muchos dicen haber creído el Evangelio y dicen Dios me salvó, pero no han reconocido a Cristo como Señor. Y esto es un tremendo problema porque la realidad es que esto no encaja con el plan de Dios para la salvación. Porque si alguien no puede decir de Cristo, Él es mi Señor, entonces realmente no le ha conocido. Dios espera de los que creen en su nombre que puedan decir con seguridad, Él es mi Señor. Que puedan decir, Él es mi dueño, pertenezco a Él. ¿Sí? Ya no se trata de mí, ya no hay lugar para mis deseos, ya no hay lugar para lo que es mi voluntad, ya no hay lugar para lo que eran mis planes. Ahora son sus planes, ahora son sus deseos, ahora es su voluntad. Él es el Señor, Él es ahora mi dueño. Lo que era antes respecto a mí, ya está muerto, ya no va más. Él es el dueño. Déjame darte un ejemplo de lo que es nuevo dueño. Él es el nuevo dueño, ¿sí? Un hombre tenía una fábrica y por sus malas decisiones, por sus malas inversiones, llegó a la bancarrota, ¿sí? Llegó a la quiebra y tuvo que decidir vender la fábrica. Cuando él encontró un comprador, él puso una única condición. Él dijo, yo vendo la fábrica, pero la condición es que yo necesito empleo, así que necesito que me emplees. Te vendo la fábrica, pero necesito que me emplees. El comprador accedió, entonces compró la fábrica y le tomó como empleado. Tiempo más tarde, cuando vinieron algunas situaciones especiales en la fábrica, este antiguo dueño, ahora empleado, quería decidir y decir cómo se debían hacer las cosas en la fábrica. Ahora el dueño le tiene que decir, mira, vendiste la fábrica, tus malas decisiones, tus malas inversiones te llevaron a la bancarrota, ahora ya no sos más el dueño, ahora la fábrica tiene un dueño y él es el que dice cómo se hacen las cosas y cuándo se hacen. Saben que nuestros pecados, nuestras malas decisiones nos llevaron a la bancarrota espiritual. ¿Sí? Luego conocimos a Cristo, quien nos compró con su sangre preciosa, y ahora Él es el Señor, Él es el nuevo dueño y Él es el que dice cómo se deben hacer las cosas y cuándo se deben hacer las cosas y de qué manera se hacen las cosas. Eso es nuevo dueño. Él es el nuevo dueño en tu vida. Él es el que te dice realmente cómo se hacen las cosas. Él es la voz que vos escuchás cuando hay que tomar decisiones o seguís queriendo ser el dueño. Él es el nuevo dueño. Pablo le preguntó ahí en verso 6, Señor, ya que eres el nuevo dueño, ya que lo que yo pienso, lo que a mí me parece o lo que yo quisiera ya no cuenta, ya que tú eres el nuevo dueño, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es una de las condiciones que lleva a la pregunta. El hecho de entender que para hacer lo que Cristo quiere, debo dejar de lado lo que yo quería hacer. Ya no es más lo que yo quería hacer, ahora es lo que Él quiere que yo haga. Eso es lo que conlleva la obediencia. Saben que no se puede hacer ambas cosas. O se hace lo que yo quiero o se hace lo que Él quiere. Pero no se pueden hacer ambas cosas. Dice la Escritura en 2 Corintios que parte de la obediencia es llevar mis pensamientos, mis deseos a la obediencia a Cristo. Es decir, torcer mi voluntad, ¿sí?, a la obediencia a Cristo. Torcer mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es obediencia. Sacrificar mis deseos, mis pensamientos, torcer mi voluntad para obedecer a su voluntad. Eso es obediencia. Así que Pablo de alguna manera está diciendo, bueno, ya no más esto que yo creía correcto, ya no más esto de perseguir a la iglesia, de perseguir a los cristianos, ya no más nada de la vieja vida, ya las glorias del pasado de nada valen. Ahora es hacer caso al nuevo dueño,
Y Pablo sabe y ahora está convencido de que Dios tiene planes para él. Dios no me salvó, sabe Pablo, simplemente porque sí y nada más. Dios tiene planes, al igual que para ti y para mí. Dios no te salvó simplemente para que vengas y escuches la Escritura y nada más. Dios te salvó con un plan, con un propósito, y Él tiene planes para ti y para mí. Y es por eso que necesitamos preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta, hermanos, es una pregunta tremenda y tiene un significado tremendo, ¿sí? Y un peso tremendo. Es una tremenda pregunta que conlleva una gran responsabilidad. El preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Así como dice la Escritura que nadie comienza a construir una torre sin antes calcular los costos, no sea que a mitad de camino se dé cuenta que no tiene lo suficiente para construir la torre. Así nadie hace esta pregunta a Cristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no tienes lo necesario para apoyar esa pregunta. De la misma manera que tú no preguntas a tu esposa a dónde quieres ir a comer, porque ella por ahí está pensando en Puerto Madero, en La Recoleta, y tú estás pensando en el carrito de choripán que está ahí al costado de la costanera. Entonces tú no haces esa pregunta sin primero revisar tu billetera y asegurarte que tienes lo necesario con qué pagar. Porque si no, después vas a querer comenzar a reconvenir con ella y te sugiero que no lo hagas. Tú no haces esta pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después te das cuenta que no tienes lo suficiente y quieres comenzar a reconvenir con Él. Tú tienes que considerarlo bien. Yo creo que Pablo lo consideró bien y él estaba seguro que estaba dispuesto. Él estaba seguro que tenía con qué. Saben que creo que la razón por la cual hay muchos creyentes que no están sirviendo a Dios, simplemente dicen haberle conocido y ya, y ahí se han quedado, es porque no han tenido lo suficiente o no han sido capaces de hacerle a Dios esta pregunta genuinamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hacer esta pregunta plenamente convencido, sabiendo qué es lo que esto significa. Realmente hay muy pocos que quieren preguntar a Dios sinceramente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de alguna manera están pensando: Señor, en verdad quiero obedecerte, en verdad di lo que quieras, manda lo que quieras y yo lo haré incondicionalmente, pero pocos realmente han entendido. Pocos realmente han entendido el privilegio que es servir a Dios. Pocos han entendido el privilegio que es obedecer a Dios. Pocos han entendido las bendiciones que hay en obedecer a Dios. Ciertamente, hermanos, hay bendición en obedecer a Dios. La obediencia sin duda nos lleva a una mejor relación, a una mejor comunión con Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede estar en plena comunión con Dios si no le está obedeciendo. Es imposible estar en comunión con Dios sin obedecerle. La obediencia nos lleva a experimentar grandes bendiciones espirituales. La paz viene a nuestra vida a causa de la obediencia. El gozo viene a nuestra vida a causa de la obediencia. Pero mientras la obediencia nos lleva a los lugares más altos en que pudiéramos estar, nos lleva a una mejor relación con Dios, a una mejor comunión con Dios, la desobediencia nos lleva a los lugares más bajos. La obediencia te lleva a estar allá arriba en la comunión con Dios, pero la desobediencia te lleva allí abajo, lejos de la comunión con Dios. La desobediencia te lleva a esos lugares donde nadie quisiera estar, te lleva a esos lugares donde Dios no quisiera que estemos.
Él quiere para nosotros lugares de paz, Él quiere para nosotros lugares de gozo, Él quiere para nosotros lugares de quietud, lugares de calma, pero en desobediencia no vamos a estar en esos lugares. La desobediencia nos lleva a meternos en problemas. Desobediencia nos lleva a meternos en dificultades, en tiempos de intranquilidad, en tiempos de desánimo, en tiempos de desesperación. Aún la desobediencia nos puede llevar hasta un pozo de depresión, donde la única forma de salir o la única cuerda para salir de ese pozo es la obediencia. Y es triste ver a muchos allí en el fondo del pozo y cabezas duras no quieren tomar la cuerda de la obediencia para salir de ese pozo. Y eso es muy triste. Qué triste ver a muchos que están en esa situación difícil, en medio de problemas que ellos mismos se han generado por cabezas duras, por no querer obedecer a Dios. Y están ahí que no quieren dar el brazo a torcer, que no quieren decidir obedecer a Dios. Sí la están pasando mal, la están pasando duro, pero están ahí cabeza dura y no quieren dar el brazo a torcer. Y es triste ver cristianos en desobediencia causándose daño a sí mismos. Ciertamente, hermanos, necesitamos reconocer que la obediencia es lo mejor y es lo más grande que pudiéramos darle a Dios. Lo más grande que pudiéramos ofrecerle a Dios. Es lo mejor para nuestra vida, nos lleva a los lugares más altos. Aparte es lo mejor que pudiéramos ofrecerle a Dios. Saben que tú puedes ser el mejor servidor, tú puedes tener las mejores habilidades, tú puedes ser el que mejor canta, tú puedes ser el que mejor predica, el que mejor hace cualquier cosa y puede ser bueno, puede ser que tú tengas más teología, puede ser que tú seas el que sabe más Biblia de la iglesia, pero si estás en desobediencia a Dios, de nada te vale, de nada te sirve. Ciertamente dice la Escritura, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice la Escritura. La grosura de los carneros era los animales gordos, los mejores animales para el sacrificio, ¿sí? Eso era lo que debía dar el pueblo de Israel. Lo mejor que tú puedes dar, dice la Escritura, es la obediencia, el obedecer a Dios. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio, mejor que cualquier cosa que tú quisieras darle a Dios. Aparte, déjame decirte que no hay nada que tú puedas hacer con lo cual tú puedas impresionar a Dios. Puedes cantar muy lindo, pero no vas a impresionar a Dios. Puedes enseñar, predicar, limpiar, barrer, hacer cualquier cosa muy bien, pero no vas a impresionar a Dios. No vas a llamar su atención. Ciertamente vas a llamar la atención de Dios si le obedeces a Él, si le obedeces. Así que, hermanos, ahí está Pablo, caído en tierra ahora, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora el Señor le responde y le dice: levántate, ponte en pie, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ciertamente no podemos saber qué es lo que está pasando ahora por la mente de Pablo. Seguro que Pablo tiene un montón de preguntas. Pablo no puede salir del asombro. Él está perplejo por todo lo que está ocurriendo. Pero dice la Escritura que así lo hizo Pablo. Él se levantó y le llevaron a Damasco. Le tuvieron que llevar porque él no podía ver. Y dice que entrando en Damasco, le llevaron a un lugar donde allí dice, posando en aquel lugar, dice el verso 11, él oraba. Él oraba. Así que Pablo acaba de conocer al Señor, que se le apareció en el camino, tuvo una especie de conversación con el Señor le dio un par de indicaciones y ahora Pablo ya empezó su tiempo de comunión con el Señor. Hace un instante que le acaba de conocer, pero ahora Pablo ya está en la intimidad con el Señor orando.
Hay muchos que hace años que ya conocen al Señor, pero todavía no han llegado a ese tiempo de intimidad con el Señor, que es sumamente necesario, imprescindible en la vida del cristiano. Seguro que Pablo sí se estaba preguntando, bueno, ahora qué es lo que vendrá, cómo sigue todo esto. Seguro que él tenía un montón de preguntas, ¿qué hará Dios conmigo? ¿Qué me pedirá? ¿Qué tiene para mí? Pero en medio de tanta incertidumbre, Pablo oraba. Dice el verso 11 que él oraba para buscar la guía de Dios, para buscar la comunión con Dios, para que Dios se le revele a él y le diga qué es lo que él tendría que hacer. Saben que muchas veces nosotros estamos ansiosos por saber qué es lo que viene, estamos ansiosos por saber qué es lo que hay que hacer, pero nos olvidamos de esta parte que es la más importante, la parte de orar, la parte de consultar a Dios, la parte de pedirle a Él que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos indique qué hacer y cómo hacerlo. Solemos apresurarnos tanto que nos olvidamos de este aspecto que es súper importante, el orar y el tener comunión con Dios y el consultarle a Él para que Él nos dé entendimiento. El domingo pasado el pastor predicaba y enseñaba acerca de obedecer a Dios con conocimiento, porque si queremos obedecerle pero sin conocimiento vamos a cometer tremendos errores. Y para obtener conocimiento de lo que Él quiere, para obtener conocimiento de su voluntad, ¿dónde lo vamos a tener si no lo tenemos en la comunión con Dios? ¿De dónde vamos a sacar ese conocimiento si no lo sacamos de la palabra de Dios, si no lo sacamos de ese tiempo de oración donde pedimos a Él que nos guíe? Para obedecer a Dios necesitamos tener conocimiento de en qué necesito obedecerle. Como les digo, muchas veces estamos ahí tan apurados por hacer esto y aquello que nos olvidamos de consultarle a Él. Es interesante que Pablo tomó el tiempo necesario para recibir instrucciones de Dios. Ese tiempo que también nosotros necesitamos tener. Tiempo para escucharle a Él a través de la palabra, tiempo para compartir con Él a través de la oración. Ahora Pablo está en ese tiempo de comunión con Dios y va a llegar el momento en que Dios se va a revelar a Pablo y le va a decir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que espera de él. Dice el verso 15, miren de los planes que Dios tiene para él. El Señor diciéndole a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Estos son los planes que Dios tiene para él. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Pablo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora el Señor, en la intimidad, le va a revelar a Pablo cuáles son los planes que tiene para él. ¿Qué quieres que yo haga?, preguntó Pablo, y Cristo que le va a decir, bueno, vas a padecer por mi causa, vas a pasar por tiempos peligrosos, vas a pasar por tiempos difíciles, azotes sin número, peligros de muerte, serás apedreado, padecerás naufragio, peligros de ríos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, ¿sí? En trabajo, fatiga, desvelo, sed, hambre, desnudez. Todo eso es lo que pasó Pablo. Así que es muy posible que antes de comenzar a servir a Dios, Pablo ya sabía parte de lo que él atravesaría. Y es increíble, impresionante que aún con todo Pablo decide obedecer a Dios. Pablo decide obedecer a Dios. Hermanos, si bien nuestro Dios tiene un plan y un propósito específico para ti y para mí,
La voluntad de Dios para ti y para mí está expresada en su palabra. Sabemos, entendemos que la voluntad de Dios no la vamos a encontrar por medio de una revelación especial, como una visión o algo por el estilo. La voluntad de Dios la encontramos al estudiar las Escrituras. Y alguno está preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de repente abres tu Biblia y lees, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermano, déjame decirte que ahí ya tienes bastante. Tú no necesitas estar esperando algo sobrenatural de lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí tienes mucho para obedecer, ahí tienes mucho para trabajar, obedeciendo a Dios. Santificación. Preguntas a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De repente lees en tu Biblia, no dejes de congregarte. Ahí tienes para trabajar en ello. El ser fiel a las reuniones en la iglesia, el venir a cada culto. No necesitas estar buscando algo muy espectacular para hacer, para obedecer a Dios. Simplemente obedecer a lo que encuentras en su palabra. Es que yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Acá está la voluntad de Dios para tu vida. Que obedezcas a la palabra, que obedezcas a cada instrucción que Dios nos ha dado como sus hijos. Eso es lo que quiere que hagamos, ¿sí? Las instrucciones para ti y para mí están aquí en su palabra. Nada más que en eso. Tú estás preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estás pensando en algo grande. Estás pensando, Señor, yo puedo ser un gran líder, yo puedo ser un gran predicador, yo puedo enseñar, puedo hacer esto o aquello. Pero Dios está pensando, mejor comienza por algo más sencillo. ¿Por qué no te vistes de amor, como dice la Escritura, que es el vínculo perfecto? Eso sí que es necesario, importante para la iglesia. Pero yo quiero hacer algo bueno, algo grande para la iglesia. ¿Por qué no te vistes de amor? Que dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Si nos vistiéramos de amor, como dice la Escritura, todo sería más fácil dentro de la iglesia. No habrían celos, no habrían pleitos, no habrían enojos. Si hay dificultades, se resolverían más fácil. Si tan solo fuéramos obedientes a lo que dice Dios en su palabra, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tantas cosas tan sencillas en la Escritura para obedecer a Dios, pero estamos pensando en algo muy espectacular. Estamos ahí que queremos hacer cosas grandes, importantes para Dios. Señor, yo puedo darte esto. Yo puedo darte aquello. Déjame decirte algo en esta mañana. ¿Sabes que el Señor está más interesado en lo que tú no puedes dar? Él está más interesado en lo que tú no quieres dar. Él está más interesado en lo que a ti te cuesta dar. Está más interesado en todo eso que en lo que tú le quieres ofrecer. Lo que tú no puedes dar, lo que a ti te cuesta dar, lo que tú no quieres dar. Eso es lo que Él está más interesado. Si tomáramos un par de ejemplos en las Escrituras, miren, a Abraham le dijo, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas, dámelo a ese. Yo me imagino a Abraham reconviniendo con el Señor, tengo bueyes, tengo ovejas, tengo cabras, te puedo dar lo que quieras. No, yo sé lo que vos tenés, yo sé lo que vos podés ofrecerme. Yo quiero a tu hijo, a tu único. A una viuda que no tenía más que un poco de pan para darle a su hijo y después verlo morir de hambre. Y Dios le dijo, alimenta a mi siervo Elías. Alimenta a mi siervo Elías. Pero Señor, es lo único que tengo, un poco de harina para hacer un poco de pan y después de eso dejarnos morir. Y Dios está diciendo, yo
quiero que me des lo único. Yo quiero que me des lo que te cuesta. Yo quiero que me des lo que te es difícil. Porque lo que Dios quiere en sí, ¿qué es? Obediencia. Él quiere ver si eres capaz de obedecer como Él te está pidiendo. A veces obedecer en algunos aspectos que no nos cuestan es como más fácil. Pero a veces Dios prueba nuestra obediencia. Dios prueba nuestra obediencia. Cuando Dios probó la obediencia de esta mujer, ella fue capaz de obedecer a Dios, de poner a Dios en primer lugar, y sin duda que Dios después la bendijo tremendamente. Y él llenó su casa de provisiones de manera de que nada le faltaba en esos tiempos de hambre, en esos tiempos de necesidad. Hermanos, cuando Dios te pide algo, Él no te lo pide porque tú eres imprescindible y porque Él se quiere salvar a sí mismo. Él te pide algo porque Él quiere bendecirte. Pero para que venga esa bendición, tú tienes que ser capaz de obedecer. Entonces Dios ahí está, probándonos a ver si somos capaces de obedecer o no. Dios quiere bendecirnos, pero la bendición no va a llegar a nuestra vida hasta que no seamos capaces de obedecer a Dios. Él de ninguna manera va a bendecir a aquel que no es capaz de obedecerle. Hermanos, ciertamente hay tanto en lo cual obedecer a Dios. Ciertamente hay tanto para obedecer a Dios para aquel que realmente está dispuesto. Pero como les dije, qué triste es ver a cristianos resistirse a la voluntad de Dios. Triste ver a cristianos resistirse a la voz de Dios. Ver a cristianos que se pierden de ver la bendición de Dios en su vida por no ser capaz de obedecerle. Porque quieren hacer las cosas a su manera. La Escritura dice, y Cristo le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Triste ver a los cristianos en desobediencia, haciendo las cosas como a ellos les parece, viviendo sus vidas a su manera, resistiéndose a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, a la disciplina del Señor, al amor del Señor. Allí está Dios con el aguijón de alguna manera hincándoles para hacerles volver al camino, para que sigan marchando o para que vuelvan al camino, para que recobren el rumbo, pero lejos de obedecer a Dios, lejos de responder de buena manera, están ahí dando coces contra el aguijón, pateando el aguijón, menospreciando la disciplina y el amor del Señor, resistiéndose a la voz de Dios. Y ahí están, causándose más daño, sufriendo más dolor, padeciendo peores consecuencias, empeorando más las cosas, solamente por no ser capaz de obedecer a la voz de Dios. Y qué triste que Dios tenga que usar el aguijón, ¿sí?, para llamarnos la atención. Qué triste que Dios tenga que disciplinarnos para que nosotros seamos capaces de responder a su voz. Por otro lado, hermanos, recordarte, Dios no está esperando cristianos que le hagan una oferta. Dios está esperando cristianos que le obedezcan, ¿sí?, pero no está esperando por cristianos que le digan, Señor, yo quiero darte esto, yo quiero darte aquello. Dios está esperando por cristianos que digan, Señor, yo quiero obedecerte. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero obedecerte. Di lo que quieres, que yo voy a obedecer incondicionalmente. ¿Le has preguntado a Dios qué quieres que yo haga? ¿Has estado pasando ese tiempo de intimidad con el Señor, de comunión con Él, leyendo la Escritura, meditando en oración, en su palabra, buscando su voluntad? ¿Has estado intentando a saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Has estado intentando obedecer a Dios? ¿O simplemente continúas allí, pasando tiempo, haciendo las cosas a tu manera,
perdiendo el tiempo. Dios no nos creó a ti y a mí para que vengamos a esta tierra a pasar el tiempo ya, a perder el tiempo ya. Dios no nos salvó a ti y a mí porque sí, nada más. Él tiene propósitos para ti y a mí. Pero esos propósitos dependen de tu obediencia y de mi obediencia. De ninguna manera vamos a ver las bendiciones de Dios o vamos a llevar a cabo los propósitos de Dios si nosotros no nos ocupamos de obedecer a la voz de Dios. Así que necesitamos meditar en esto. Y la mejor manera de meditar es: cierra tu puerta, entra en tu aposento, cierra la puerta y ponte en comunión con Dios. Lee su palabra, toma tiempo de oración y pregúntale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Padre Santo,